Gloria a Dios, es un gozo poder compartir la palabra del Señor. Quiero orar a Dios para que Él tome el control. Padre eterno, Padre bueno, Padre amado, en esta hora, Dios, te presentamos esta palabra, Jehová. Oh Dios, que tú hagas en esta hora lo que tú quieras y que tú pongas en mi boca lo que tú quieres que tu pueblo escuche, Señor. Padre, en esta hora pedimos que tu presencia se glorifique, que tu presencia se derrame con poder como lo has estado haciendo desde que comenzó este servicio, Señor. Aquí estamos, Dios, para servirte. Aquí estamos, Señor, para alabar tu santo y precioso nombre. Yo quiero que vayamos a Romanos capítulo 4, versículo 18. Romanos capítulo 4, versículo 18. Dice la bendita palabra del Señor. Si usted se puede poner de pie conmigo en este momento, en reverencia a la palabra. Dice la palabra del Señor: Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Gloria a Dios. Vamos a dejarlo allí. Yo he titulado este mensaje: Esperanza contra esperanza. ¿Qué es la esperanza? La esperanza es la confianza que tú tienes de que algo se realice. Yo confío, yo creo que puedo alcanzar X cosa. La esperanza también se puede definir como seguridad. Cuando hablamos de esperanza, uno de los sinónimos es seguridad. Yo tengo la plena seguridad de que voy a alcanzar algo. ¿En quién está tu esperanza, iglesia? Romanos 15:13 dice la palabra que nuestro Dios es Dios de esperanza. Muchas personas ponen su esperanza, ponen su confianza de pronto en sus posesiones, de pronto en su trabajo, incluso hasta en otras personas. Pero tú y yo tenemos que poner nuestra confianza plenamente en el que está sentado allá arriba, en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Sé que hemos pasado tiempos difíciles. El año 2020 no fue un año nada alentador para nadie. Sin embargo, el Señor siempre estuvo con cada uno de nosotros. Pero hay personas que quizás se desanimaron. Hay personas que perdieron seres queridos y eso las desalentó. Hay personas que pasaron muchas situaciones en el 2020. Pero gracias a Dios por tu vida y por la mía, porque en medio de todo, Dios siempre estuvo peleando por nosotros. Porque Él pelea por cada uno de sus hijos. Él no nos deja, Él no nos desampara. Él siempre está allí a nuestro lado. Y quizás el 2021 no sea tampoco nada alentador para muchos. Porque proféticamente estamos en tiempos difíciles y peligrosos. Y es que no está de más decirte en esta oportunidad que el Señor Jesucristo viene ya. Y hoy yo quiero hablarte de un hombre que Dios levantó de una manera especial. Y esa persona se llama Abraham. Quizás muchas veces hemos hablado de Abraham. Quizás tú muchas veces has escuchado de esta persona. Pero yo quiero en este momento mostrarte lo que Dios habló a mi vida y a mi corazón. Y por eso titulé este mensaje: Esperanza contra esperanza. Abraham fue un hombre que se caracterizó porque él escuchaba la voz de Dios. Y no solamente escuchaba la voz de Dios, sino que cuando Dios le decía algo, él lo cumplía. Él no cuestionaba a Dios por las cosas que Dios le decía. Él simplemente iba y obedecía. Muchas veces queremos cuestionar a Dios por las órdenes que Él nos da. Pero cuando Dios nos dice algo, simplemente nosotros tenemos que ser como Abraham. Obedecer.
Por muy difícil, por aunque tú no entiendas lo que Dios te está diciendo, es importante, es necesario que tú obedezcas a la voz de Dios. Y ahí estaba Abraham en Génesis 12:1. Y Dios le da una orden a Abraham de que salga de su tierra y de su parentela. ¿Y qué creen que hizo Abraham? Abraham hizo lo que Dios le dijo. Él no empezó a preguntarle, Señor, ¿por qué tengo que salir de este lugar? Etcétera. No, él fue e hizo. Y qué difícil es, ¿verdad? Muchas veces hacer la voluntad de Dios, aun cuando no la entendemos en nuestras vidas. Pero Dios sabe por qué nos dice las cosas. Y ahí estaba este hombre. Entonces en esta mañana yo te quiero decir que no te limites solo a escuchar la voz de Dios, sino a hacer lo que Dios ha demandado de ti y de mí. Y Romanos 4:18 nos dice, Él creyó en esperanza contra esperanza. Cuando yo leí esta palabra, hermanos, eso parece algo contradictorio. ¿Cómo hacen esperanza contra esperanza? Pero estuve buscando también y vi otras versiones. Y miren lo que dice esta. Aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído en que llegaría a ser padre de muchas naciones. Y hay otra versión que dice, contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó. Y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se lo había dicho. Así de numerosa será tu descendencia. Humanamente, hermanos, Abraham y Sara no tenían motivos para tener esperanza. ¿Saben por qué? Porque habían dos grandes obstáculos. Y digo humanamente. Número uno, eran de avanzada edad. Y número dos, Sara era estéril. Y yo me ponía a pensar cuando ellos contrajeron matrimonio y se casaron. Quizás en ese momento no sabían que no podían tener hijos. Quizás se casaron con toda la ilusión de tener su familia, de tener su hogar. Pero el tiempo fue pasando, los días transcurrieron, los años pasaron y ese bebé no llegaba. Nosotros no sabemos cuántas veces ellos clamaron a Dios por ese milagro. No sabemos cuántas vigilias hicieron, no sé cuántos ayunos hicieron. Yo no sé cuántas veces ellos lloraron por ese milagro. Pero Dios sí sabe cuánto lo hicieron. Y quizás muchas veces se sintieron fracasados. Quizás muchas veces se sintieron cansados. Porque somos humanos. Y muchas veces nos cansamos. Y quizás sintieron que ellos habían fracasado. ¿Cuántas veces pensamos que hemos fracasado? ¿Cuántas veces hemos pensado que las cosas no nos han salido bien y queremos colgar los guantes? Pero ahí estaba Sara y Abraham, y Dios dándole una palabra poderosa y diciéndole a Abraham que él iba a ver lo que tanto sus ojos habían pedido, pero no en su tiempo, sino en el tiempo de Dios. Y muchas veces trabajamos por algo y no vemos la respuesta, no vemos que eso que tanto hemos anhelado se dé en nuestras vidas. Y es desesperante y es frustrante muchas veces. Esto me recuerda también lo que dice Lucas 5:5, que estaban los pescadores, Pedro y sus compañeros habían estado toda la noche pescando. Y dice que ellos estuvieron trabajando y no recogieron ningún pez, no pescaron absolutamente nada. ¿Cómo se sentían esas personas en ese momento? Frustradas, cansadas. Quizás ellos pensaban que eso era el sustento para sus familias y qué le iban a decir a sus familias, ¿verdad? No sabemos cuántas cosas pasaron por la mente de estos hombres y mujeres, estos hombres que estaban allí. Sin embargo, cuando Jesús llega a la escena y ellos están lavando sus redes, Jesús comienza a enseñarles, a predicarles la palabra y luego les lanza una palabra poderosa en Lucas 5:5.
Lucas 5:4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. No era que ellos no habían trabajado, hermanos. Ellos habían estado toda la noche tratando de pescar. ¿Cuántas veces hemos trabajado arduamente por un proyecto, por algo que queremos, verdad? Y sentimos como que hemos fracasado en eso. Y ahí estaban Pedro y sus compañeros. Y dice la palabra de Dios que Pedro dice en el versículo 5: respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando, nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Amén. Mas en tu palabra echaré la red. Yo sé que yo he trabajado, yo sé que he hecho lo que he tenido que hacer, pero Señor, voy a intentarlo por última vez, voy a intentarlo nuevamente, voy a hacerlo nuevamente, porque esta vez el que va en la barca es Jesucristo. Quizás muchas veces hemos intentado cosas por nuestros propios medios y por nuestras propias capacidades, pero cuando tú metes a Jesucristo en tu barca, ahí hay un cambio y hay un más para tu vida. Más en tu palabra, dijo Pedro, echaré la red. Vuelve a echar la red. La gente de esperanza no se cansa. La gente de esperanza no se rinde en medio de la prueba difícil. La gente de esperanza no te rindas, iglesia. No te rindas, no te canses. Yo sé que el camino muchas veces es arduo, es difícil, es duro. Yo no sé por qué situación o circunstancia estás atravesando en tu vida, pero en esta vez Jesucristo va en tu barca y te dará la victoria. Gloria a Dios. Y ahí estaba Abraham y Sara en su situación difícil, en ese anhelado hijo. Y en Génesis, capítulo 15, Abraham y Sara tienen Abraham y Dios tienen una conversación. En Génesis 15, miren lo que dice la palabra. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondiendo Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damasceno Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y el versículo 6, hermanos, es poderoso. Y dice la palabra: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Abraham, a pesar de las circunstancias que estaba atravesando, a pesar de los obstáculos, él creyó a Dios. Él decidió y determinó creerle a Dios pese a todo. Eso es tener esperanza. Que aun cuando tú veas todo lo contrario, sigas creyendo en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Sigas creyendo que Dios lo puede hacer. Y Abraham quizás en algún momento: wow, ¿cómo hará Dios esto si somos viejos? Pero para Dios nada es imposible. Sin embargo, en esa espera que ellos tuvieron, en Génesis capítulo 16 en adelante, hubo un poco de desesperación por parte de Sara. Y Sara comenzó a impacientarse y desesperarse, porque el tiempo pasaba y no veían absolutamente nada. Y a Sara se le ocurre la idea de darle por mujer a Abraham a Agar. Y todos sabemos que de esa relación sale Ismael. Pero Ismael no era el hijo de la promesa. Había un hijo de la promesa que Dios había dicho que le iba a dar. Y sucedieron cosas allí, no hubo mucho acuerdo entre Agar y Sara.
y hubo conflictos, porque cuando tomamos decisiones que no consultamos con Dios, vienen dolores de cabeza a nuestras vidas. Muchas veces tomamos decisiones a la ligera. Muchas veces nos precipitamos. Muchas veces hay impaciencia en el pueblo de Dios porque no estoy viendo lo que yo quiero. Y entonces queremos ayudar a Dios a hacer las cosas. Yo creo, Dios, que si yo hago esto, se va a solucionar. Y en vez de arreglar las cosas, lo que hacemos es enredar más el asunto. Y ahí estaba Sara, desesperada, impaciente. Uno de los frutos del Espíritu Santo es la paciencia. Dios no se equivoca en ponernos a ese fruto allí, porque muchas veces nosotros nos desesperamos. Si tú te quieres desesperar por algo, desespérate por buscar a Dios, desespérate por servirle a Dios, desespérate por hacer algo para Él con tus dones, con tu talento. Entrega por completo tu vida a Dios y Dios te dará lo que tanto tú has pedido. Ese Isaac que tú tanto has anhelado. Yo no sé cuál es el de Isaac que tú estás esperando. Quizás no es un bebé físicamente, porque esto es algo espiritual. Pero Dios tiene su Isaac en tus manos. Y si Él lo ha prometido, Él lo va a cumplir. Porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y ahí estaban ellos, ahora con un bebé, Ismael, pero no era el hijo que Dios le había prometido. Dios había prometido un hijo de ellos, de Sara y de Abraham. Mete a Dios en tus decisiones. No te desesperes, no te impacientes. No tomes decisiones a la ligera. ¿Sabes? Cuando Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, ellos tomaron malas decisiones en su vida. ¿Y sabes por qué tomaron malas decisiones en su vida? Porque dejaron de confiar y de creer en el Dios poderoso, en el Dios que le había creado a ellos. Y Eva se deja engañar por esa serpiente. Si ella hubiese confiado en Dios, si ella hubiese seguido creyendo lo que Dios le había dicho, no hubiese cometido ese error. Y luego también Adán come de ese fruto prohibido. Malas decisiones tomadas. Y cuando tomamos malas decisiones, muchas veces queremos buscar culpables. ¿Y saben algo? Adán y Eva, Adán, cuando Dios le pregunta, él comienza a culpar. Y no solamente culpó a Eva, sino que quiso culpar al mismo Dios. Porque si usted lee bien la palabra, él le dice a Dios, la mujer que me diste. ¿Y quién le dio la mujer a él? Fue Dios. Entonces él quería culpar a terceras personas de sus malas decisiones. Toma buenas decisiones guiadas por el Espíritu Santo de Dios. Y una tercera cosa que quiero ver aquí. Cuando tú pones tu esperanza en Dios, ves tu promesa cumplida. A pesar de que hubo un momento en que ellos se equivocaron, Abraham siempre creyó en lo que Dios le había dicho. Abraham siempre creyó, porque ahí está escrito que Abraham creyó, y por eso se le llama hoy día el padre de la fe. Y pasó el tiempo, hermanos, y a la edad de 99 años, Dios nuevamente le dice a Abraham lo mismo, que él iba a tener un hijo. Y yo me preguntaba, Señor, ¿por qué los hiciste sufrir tanto tiempo? ¿Por qué esta promesa demoró tanto? Hasta los 99 años vuelve y le dice, y a los 100 años es que él tuvo en sus brazos a Isaac. Y yo meditaba en esta palabra y ¿sabes? Dios permitió todas estas cosas para que nosotros también creyéramos. Porque ese milagro es algo sumamente sobrenatural.
Cuando usted lee esa historia, porque una cosa es que yo lo lea, ay sí, Sara tuvo a los 90 años, pero cuando tú empiezas a analizar eso, te das cuenta que eso es un súper milagro, que esos ancianitos hayan podido procrear, que esos ancianitos hayan podido tener en sus brazos un bebé. ¿Ustedes se imaginan eso? ¿Ustedes se imaginan la gente cuando veían ese milagro? Verdaderamente que Dios es grande, maravilloso. Tenemos un Dios que es extraordinario, iglesia. Y su palabra dice que para Él nada, nada, nada es absolutamente imposible. Y todo es posible para aquel que cree. Y ellos le creyeron a Dios en medio de su circunstancia, en medio de su situación difícil, en medio de todo. Créele a Dios. En medio de tu situación, créele a Dios. Y wow, Dios es maravilloso. Como decimos en Panamá, Dios la botó con ese milagro. Dios la sacó del estadio con ese milagro. Entonces, si Dios pudo hacer eso, ¿qué no puede hacer Dios en nuestras vidas? Yo no sé qué te ha prometido Dios. Yo no sé cuántas promesas Dios te ha dado. Cuántas veces tú has clamado por un milagro. Cuántas veces tú has llorado, tú has gemido, tú has vigilado, tú has ayunado. Pero ¿sabes algo? Sigue creyendo, sigue confiando, porque si Dios te lo dijo, Él lo va a hacer. Si Dios te lo dijo, Él lo va a cumplir. Gloria a Dios. Dios es maravilloso. Saben, les voy a compartir algo y ya para concluir. Dios me ha bendecido con 2 niños hermosos. Jaira, mi primer hijo. Jaira Natanael es una bendición para mi vida. Y mi niño Ibrahim Caleb. Cuando tuvimos a Jaira, luego nosotros intentamos casi por 3 años tener un bebé. Quizás ustedes no lo sepan, pero Jairan y yo lo sabemos. Y tuvimos allí y no pasaba absolutamente nada. El tiempo fue pasando y nosotros en algún momento de nuestras vidas pensamos que solamente nos íbamos a quedar con un niño. Y el tiempo pasó y un día yo tuve un sueño y en el sueño me veía con un bebé varón en mis brazos. Y Jairan estaba allí. Mi niño Jairan Sin estaba allí. Tenía los 2 allí. Y el tiempo pasó y Dios nos sorprendió con ese bebé. Pero su llegada no fue fácil, hermanos. Yo sé que Dios tiene propósito con ambos de mis hijos. Y Ibrahim Caleb es un milagro de Dios. Porque él nació 2 meses antes de su tiempo. Mi parto era para marzo, él se adelantó. O Dios lo permitió así, que fue un error o que fue un adelanto, pero no, eso estaba en los planes del Señor. Dios quería glorificarse en su vida. Y él nació 2 meses antes de tiempo. Tuvimos una corredera en el hospital. Mi hijo nace en un hospital sin las condiciones. Yo escuchaba a los médicos decir que el bebé no debía haber nacido allí porque el hospital no tenía las condiciones para ese tipo de partos prematuros. Y cuando él fue trasladado al hospital del niño de urgencia, mi esposo me cuenta que antes de subir a la ambulancia, él tuvo la oportunidad de hablar con uno de los médicos. Y el médico estaba bien nervioso y cuando él se le acerca y le pregunta, ¿cómo está el niño? ¿Usted atendió el parto? El muchacho dice, no, yo no fui a la que lo atendí. Yo no sé nada. Y él se va con mi hijo hasta la ciudad de Panamá. El hospital del niño estuvo Ibrahim en cuidados intensivos en el hospital. Los pediatras también decían que él tenía que permanecer aproximadamente 2 meses hospitalizado. Para la gloria del Señor, Ibrahim en 13 días me lo entregaron. El diagnóstico que decían los médicos. 2 meses se convirtió en 13 días, porque para Dios nada es imposible. Y ahí está mi niño desarrollándose de una manera normal.
Porque Dios es fiel y Dios es poderoso. Por eso te digo que para Dios nada es imposible. Ahí está mi madre también sobreviviente de cáncer. ¿Qué más testimonio, qué más evidencia quieres que yo te dé? Yo no sé lo que Dios ha hecho en tu vida, ni lo que hará, pero lo que Dios hará es poderoso. Es maravilloso. Es grande, así que no te canses, no te rindas, iglesia. Sigue perseverando y sigue poniendo tu mirada en el Rey de Reyes y Señor de Señores.